con el circuito LC. Entonces el circuito LC es el circuito que tiene un capacitor, como el que les estoy mostrando. No sé si lo ven. Sí. Y un inductor, ¿verdad? Entonces, este circuito se parece. Lo que sí les voy a pedir favor es que cierren su micrófono, porque algunos inclusive están roncando. Ahí vi durmiendo algún par y tienen el celular en la cama. Entonces, por favor, yo les apagué el video para salvarles un poco la dignidad, que los miraban ahí roncando todavía. Entonces, les apagué el video. Se puede hacer desde aquí, yo lo hice, para evitarles pasar alguna vergüenza ahí, que los vieran. Bueno, entonces, un capacitor y un inductor, ¿verdad? Tenemos que el capacitor inicialmente está cargado. Cuando el interruptor ese se cierra, entonces la carga que está en el capacitor se moviliza, es el movimiento de carga respecto al tiempo, es lo que se llama corriente. Se moviliza hacia el inductor y el inductor almacena campo magnético y viceversa. Entonces, este viene, se desalmacena campo magnético hacia el capacitor, que se vuelve a cargar. Y así, el capacitor al inductor, el inductor hacia el capacitor, y está oscilando ese sistema. Así como que fuera un resorte. Por aquí tengo mi resorte, aquí está, ¿verdad? Va y viene, va y viene. Así la energía que está en el capacitor, que es energía potencial eléctrica, va hacia el inductor y del inductor al capacitor, igual que una oscilación de un movimiento armónico simple. ¿Qué es lo que tienen ustedes aquí en la gráfica? Entonces tenemos inicialmente un capacitor. Tenemos un capacitor cargado inicialmente. La corriente es cero porque no está moviendo las cargas. Por favor, cierren sus micrófonos. Me da risa porque Jorge Rangel tiene abierto el micrófono, Eric, Jorge, Augusto también. Por favor, cerrar sus micrófonos. Bueno, entonces así me da risa porque vi un video donde la maestra le está clases virtuales a niños de primaria y cada uno que ingresa saluda. Entonces, o abre el micrófono y saluda. Ya aprendieron a abrir el micrófono, ya todo el mundo está platicando, etcétera. No quiero que nos pase eso aquí ya a nivel universitario, ¿verdad? Por favor, cierren su micrófono, mantengan su micrófono cerrado, salvo que tengan alguna pregunta, yo les doy la oportunidad de participar. ¿Sí? Bueno, entonces, el sistema de un capacitor y un inductor. Miren, el capacitor, este capacitor que tengo en la mano, este capacitor es de 1000 microfaradios, 25 voltios, 1000 microfaradios. ¿Ya vieron por qué debemos usar prefijos? Porque esta tecnología tan pequeña, si ustedes quieren escribir a los que usan esta tecnología, tienen que usar prefijos porque no va a poner todo ahí microfaradio, se lleva toda solo el símbolo, la letra y la F, ¿verdad? Por eso es importante usar prefijos en física, porque toda la tecnología que viene cada vez es más pequeña, que forma la electrónica de esos circuitos y también la nanotecnología usa prefijos. Ustedes deben de saber todos los prefijos, ¿verdad? Aunque no los hayan practicado en los otros cursos por X o Y razón, o no hubo tiempo, fue muy acelerado como el curso de vacaciones. Entonces, ustedes necesitan estas bases muy importantes. Entonces, capacitor e inductor. La energía oscila de un lado a otro, como oscila un resorte. Así es como oscila la energía de un capacitor a un inductor. El capacitor está lleno de carga. Inicialmente
Pero el capacitor, cuando el interruptor se cierra, empieza la corriente a correr hacia, valga la redundancia, hacia el inductor. El inductor se llena de energía magnética y las cargas van de menos a más, ¿verdad? Circulan, aquí se almacena, se desalmacena y van ahora, como aquí van las cargas de menos a más, son cargas positivas, así la convención que se hizo desde la física 4. Aquí vamos a trabajar con libros en donde se asume que las partículas van de menos a más. Entonces aquí en el capacitor, y aquí van de más a menos, son partículas positivas que buscan el polo negativo. Entonces, como son positivas, van a cargar esta placa positivamente y entonces cambia la polaridad. En el inciso A, la polaridad es menos en una placa, más. El campo eléctrico siempre va de más a menos, miren. Pero cuando estos circulan, estas corrientes en el tiempo se llama corriente, las cargas en el tiempo se llama corriente. Entonces estas cargas positivas tienden a ocupar ahora la placa de abajo y van de más a menos. La polaridad cambió. Entonces, y el campo eléctrico sigue de más a menos, igual que arriba, de más a menos, pero viene para abajo. Y aquí, de más a menos, va para arriba. Entonces, y las cargas, como siempre van buscando el polo negativo, ahora cambiaron del camino y van hacia arriba, ¿verdad? Entonces, el capacitor se vacía, pero se llena el inductor. El inductor se vacía, pero se llena el capacitor. Entonces, eso es similar a un movimiento que nosotros aprendimos en el curso de Física 3. En el curso de Física 3, según los programas, los cursos de Física 3 tienen el movimiento armónico simple como uno de los temas. O sea, el movimiento de un resorte que se estira a su máxima amplitud. En la máxima amplitud la velocidad vale 0 y entonces el resorte llega a su máxima amplitud y de ahí regresa. Entonces, pero en ese instante en que está en su máxima amplitud la velocidad es 0 y de ahí empieza la restauración, viene de regreso, ¿verdad? Con una velocidad máxima. O sea, ¿qué tipo de energía la que tenemos en el sistema masa-resorte? Pues tenemos energía potencial elástica y tendremos energía cinética. O sea, el resorte va y viene. Va a comprimir el resorte y va de regreso a descomprimir el resorte. Es lo mismo que pasa en el sistema, pasa en forma comparativa, porque en física este es un circuito y esto es un masa-resorte, nada que ver, ¿verdad? O sea, físicamente son dos experimentos diferentes, pero la matemática, las ecuaciones matemáticas de lo que ocurre en el sistema masa-resorte es similar a lo que ocurre en un circuito LC. ¿Por qué? Porque es un movimiento que va y viene, un movimiento periódico, un movimiento que oscila. El capacitor se carga, se descarga, pero el inductor, la corriente de cargas que lleva del capacitor, esa corriente almacena campo magnético en el inductor. Entonces tenemos inicialmente campo eléctrico al máximo, energía potencial eléctrica. Y de ahí, energía potencial magnética. De ahí, otra vez, energía potencial eléctrica. De ahí, energía potencial magnética. De ahí, otra vez, energía potencial eléctrica. Energía potencial magnética y así sucesivamente. Ese es un sistema que va y viene. Las cargas van al capacitor y vienen al inductor. Van al capacitor y vienen al inductor. Igual que el resorte. El resorte va y viene. Es un movimiento oscilatorio. Igual se llama, ¿verdad? Igual se le llama a este movimiento. Entonces, esto que es las oscilaciones del circuito LC. ¿Por qué es LC? ¿Alguien sabe por qué es LC? Circuito LC. Inductor capacitor. Exacto.
Inductor, capacitor. Entonces la energía, recuerdan, la energía que se almacena en un resorte es un medio de la constante del resorte por el estiramiento del resorte al cuadrado. K es en newton partido metro y la X es en metros al cuadrado. Entonces, este es análogo, o sea, que se puede comparar con la energía potencial almacenada en un capacitor. ¿Cuál es la energía almacenada en un capacitor? Es la carga máxima al cuadrado, recordando la física 4, donde se vio los capacitores. La carga máxima al cuadrado partido 2 veces la capacitancia. La carga máxima al cuadrado partido 2 veces la capacitancia. Veamos en qué se parecen estas ecuaciones. Está el 1/2. Está el 1/2 del resorte. Está el 1/2 aquí. Y este también tiene 1/2. Está la constante del resorte. Aquí es el inverso de C. Es el inverso de la capacitancia. Está X al cuadrado, que es el estiramiento del resorte al cuadrado. Y aquí, en lugar de X, estiramiento, o sea, distancia que el resorte recorre, la masa que recorre cuando el resorte se estira al cuadrado es análogo, comparable con la carga. Entonces, analogía, ecuaciones parecidas, matemática parecida, la física no, la física es diferente. Estamos hablando de un capacitor y un inductor, comparándolo con una masa y un estiramiento de un resorte. Son dos cosas diferentes. Pero la matemática, observen, un medio. X al cuadrado, carga al cuadrado. Constante K, 1 partido C es una constante también. Entonces, aquí, no olviden que esta es dividiendo, ¿verdad? Todo. Carga máxima al cuadrado dividido todo 2 veces la capacitancia. La capacitancia es una constante de los inductores. De los capacitores. Es la capacidad de almacenar. ¿Y en qué se parece la energía cinética? 1/2 de mv al cuadrado de un resorte de la masa que se desplaza. Esa es energía cinética. Energía potencial elástica, energía cinética. La matemática se compara a lo que pasa en el inductor. Aquí tengo las ecuaciones matemáticas. 1/2. La masa es la constante de la energía cinética. L, la inductancia, es la constante de la energía magnética. La velocidad al cuadrado, la corriente al cuadrado. O sea que hay analogía entre el movimiento armónico simple, 1/2 de kx y 1/2 de mv al cuadrado, con lo que pasa en el circuito LC, que es energía potencial eléctrica y energía potencial magnética. Son análogos matemáticamente, no en la física. En la física, lo que ocurre en la física es diferente, pero la matemática, las ecuaciones, esta de energía potencial elástica es similar a la matemática de la energía potencial eléctrica. Elástica, eléctrica. Cinética, magnética. Son los mismos números. Si yo le pusiera M aquí, este sería igual. Si yo en lugar de I pusiera B, sería igual a lo que ocurre con un sistema masa-resorte. ¿Alguna pregunta? Aquí la energía, cuando está en el capacitor, cuando se está en el capacitor, la energía máxima, la energía total es la de energía del capacitor. La energía total, cuando el inductor está cargado, cuando está almacenando energía potencial magnética, el 100% en azul es energía magnética. En naranja es la energía en el capacitor, almacenada en el capacitor. La roja es la total, la suma de las dos. Porque puede ser que en determinado momento el capacitor esté a media carga.
y el inductor está a medio abastecimiento de campo magnético. Entonces, este es un movimiento oscilatorio, va y viene. Carga máxima del capacitor, de ahí carga mínima del capacitor, porque en el inductor está el campo magnético almacenado totalmente. Entonces la carga va y viene, va y viene. Si no hay ninguna pregunta, sigo. Bueno, miremos un video. Quiero por favor me digan si lo escuchan. Sí. Una consulta. Sí. ¿Eso quiere decir que la corriente, cada vez que existe el proceso de carga y descarga, cambia de dirección? ¿O Sí. es la dirección del campo magnético la que está cambiando? Aquí está. Entonces lo que vemos es que inicialmente, tal y como antes de eso, bueno, aquí está. Entonces estamos viendo que aquí el capacitor tiene placa negativa y carga positiva y placa positiva. No hay corriente inicialmente, pero entonces la corriente, cuando el interruptor se cierra, esta carga va hacia, pero en forma de corriente, porque la carga partido tiempo es corriente. Entonces la corriente va en este sentido, hacia el inductor. Entonces, asumimos que las cargas son positivas, buscan el polo negativo, van aquí. Pero al llegar aquí, estas son positivas. Entonces cambia la polaridad. Ahora la polaridad es positiva, la carga en una de las placas del capacitor cambió la polaridad. Entonces, como son cargas positivas, ahora cambió el sentido de la corriente hasta llegar, y así está sucesivamente. O sea, el sentido de la corriente sí está cambiando. Doctor. En cada uno de los ir y venir, el llenado del capacitor cambia. Doctor. ¿Sí? Entonces póngale que cuando la energía va corriendo y llega al punto de la terminal, digamos, ahí regresa otra vez, o sea, se vuelve positivo. Las placas, las cargas negativo. Las placas, acuérdense que el capacitor, en este es el más simple. El capacitor de placas paralelas. Es el capacitor más sencillo que existe para explicar, sobre todo en el nivel medio. Entonces está cambiando, digamos, la polaridad en cuanto a las placas. Entonces, al cambiar la polaridad es porque la corriente está corriendo de uno en otro sentido, a otro sentido. Veamos este video, puede aclarar más. Por favor, apaguen sus videos para que la intensidad no nos disminuya la capacidad de que otros puedan ver. Video educativo, curso en línea, circuito LC. Nos encontramos al final del curso y el presente video tiene como propósito acompañar algunas reflexiones que deben ser hechas en este momento respecto a la ecuación, las soluciones, ¿escuchan el video? La conservación de la energía y el equivalente mecánico de este sistema eléctrico. Como saben, estamos estudiando el circuito más sencillo que se puede formar con un condensador y un inductor. Esquemáticamente lo representamos de esta forma. El proceso que seguimos anteriormente para analizar el circuito implicó la aplicación de las reglas de Kirchhoff, partiendo desde un punto cualquiera y recorriendo el lazo hasta cerrarlo. Esto nos permitió escribir la ecuación dinámica, en la que reconocemos la misma forma de la ecuación de movimiento armónico simple, es decir, la ecuación de movimiento del sistema masa-resorte o del péndulo simple. Las soluciones tienen entonces una forma armónica para la carga y para la corriente. Para la carga tenemos la función coseno y para la corriente tenemos algo parecido a la función seno.
Esto lo podemos graficar de esta forma. Claramente vemos que son dos funciones que están desfasadas, una respecto de la otra. Ahora pongamos nuestra atención sobre la energía. Como sabemos, la energía almacenada en el campo eléctrico existe entre las placas del condensador viene dada por la ecuación 4. Y la energía almacenada en el campo magnético entre las espiras del inductor viene dada por esta ecuación. Nótese que al reemplazar las soluciones obtenidas para la carga y la corriente, obtenemos que tanto la energía eléctrica como la energía magnética tienen forma sinusoidal, oscilatoria. La energía total del sistema será la suma de estas dos cantidades. Podemos ver la gráfica de estas dos energías. La gráfica punteada es la energía del campo eléctrico entre las placas del condensador, y la gráfica continua es la energía que almacena el campo magnético del inductor. Entonces tenemos que la energía oscila lo que es lógico, pues a medida que se carga el condensador, la energía pasa de estar almacenada en el campo eléctrico del condensador a estar almacenada en el campo magnético del inductor, para luego pasar de nuevo al campo eléctrico del capacitor. El ciclo se repite hasta infinito, pues no existe un elemento disipativo como una resistencia, a través de la cual la energía salga del sistema. De manera tal que en el circuito LC, la energía total se conserva. Es decir, la suma de estas dos funciones es una constante en todo instante. Y se puede ver en el gráfico. La energía total es la recta dependiente cero. Si bien sabemos que la regla de Kirchhoff lleva implícita la conservación de la energía, no parece obvio que solo considerando esa conservación nos lleve a la ecuación dinámica. Pero de hecho sí lo hace. Supongamos que no conocemos la solución y partamos de la afirmación hecha anteriormente. La energía se conserva, pues en el sistema no hay elementos disipativos. Así, la suma es una constante. Ahora, que la energía se conserve quiere decir que ésta no varía en el tiempo. Por lo que si tomamos la derivada con respecto del tiempo en la ecuación, ¿de acuerdo? La derivada de la energía con respecto del tiempo es cero. De esta forma, el lado izquierdo de la ecuación es directamente igual a cero, y realizando un poco de álgebra, obtenemos la ecuación dinámica. Por lo tanto, es la misma solución que ya conocí. Para finalizar, los invito a agregar al sistema una resistencia en serie y contestar algunas preguntas. La frase movimiento armónico amortiguado te dice algo. ¿Cómo se modifica la ecuación dinámica?
¿Cuáles serían las soluciones ahora? ¿Qué pasa si la resistencia es muy grande o muy pequeña? Se puede obtener la ecuación dinámica apelando a la energía. Estas preguntas las resolveremos en el siguiente video. Bien, espero que sobre todo el esquema del campo eléctrico y magnético, como varía, espero que les haya Video educativo. les haya aclarado algunas dudas. Sigamos. Entonces, para repetir cosas que tiene el video y lo que hemos estado viendo. Tenemos que la energía se conserva. Aquí no hay, es el circuito LC. Es un circuito ideal. No hay, digamos, un sistema que permita fuga de energía. Entonces, la energía total, U, la energía total U es igual a la energía. Bueno, recordemos esto primero, antes que todo, recordémonos lo que ocurría en el movimiento armónico simple. En el movimiento armónico simple teníamos que la energía total del sistema masa-resorte era la energía del resorte más la energía cinética. ¿Y qué era igual a energía del resorte? Algunos tal vez no se acuerdan, algunas no se acuerdan porque la física 3 estuvo ya hace más de un año, tal vez. Para algunos, tal vez más. Bueno, pero aquí está para recordarse. La energía potencial elástica es un medio de kx al cuadrado, más la energía de movimiento de la masa es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. K es la constante resorte. Sea un resorte, mientras más difícil sea de mover, su constante es más grande. En cambio, esta constante del resorte que estoy mostrando es muy pequeña porque no ofrece tanta dificultad al moverse. La constante de resorte es en Newton por metro y se mueve con una velocidad angular, ¿verdad? Porque esto tiene un periodo, un tiempo en ir y regresar, en una oscilación. Ir y regresar es un tiempo, el periodo, y la velocidad angular es 2pi sobre el periodo, o sea, 2pi por la frecuencia, ¿verdad? Son temas que ya se han visto. Entonces, en la física 3 encontramos que esto, un medio de kx al cuadrado más un medio de mv al cuadrado, ¿verdad?, era equivalente, por ejemplo, la velocidad al cuadrado. Entonces, esta es la ecuación diferencial. Bueno, en la física 3 no ven ustedes ecuaciones diferenciales. En la física 4 menos, en la física 5 tampoco. Hasta aquí vamos a tratar de dar la explicación a estas ecuaciones. Entonces, la velocidad angular en el movimiento armónico simple es, o se les dio a ustedes como la raíz cuadrada de la constante de resorte partido la masa. Y la solución a esta ecuación diferencial de grado 2, ¿por qué grado 2? Porque es dos derivadas respecto del tiempo. ¿Derivadas de quién? Del estiramiento del resorte, del desplazamiento del resorte. A ver, ¿a qué es igual la primera al derivar desplazamiento respecto a tiempo? ¿Qué encuentro? Si yo derivo una vez el desplazamiento respecto al tiempo, ¿qué encuentro? Velocidad. Muy bien. La primera derivada del desplazamiento respecto al tiempo es velocidad. ¿Y la derivada de la velocidad respecto al tiempo? La aceleración. La aceleración. Muy bien. O sea que si yo derivo dos veces el desplazamiento respecto del tiempo, encuentro la aceleración. Eso es lo que dice aquí.
Si yo derivo la primera vez el desplazamiento respecto al tiempo, encuentro la velocidad. Pero si vuelvo a derivar la velocidad, es como derivar 2 veces el desplazamiento respecto del tiempo. Esto es lo que se conoce como una ecuación diferencial de grado 2. O sea, derivo primero el desplazamiento respecto al tiempo, velocidad. Derivo otra vez la velocidad respecto al tiempo, o sea, 2 veces lo mismo respecto a lo mismo. Esa es la aceleración. Entonces aquí tengo la aceleración. Y es igual a menos k partido m por x. Entonces, ¿de dónde salió esta ecuación? Esta ecuación sale de derivar esta ecuación. Está aquí. Y hacer algunas, por ejemplo, cuando yo derivo aquí un medio de k por x al cuadrado, me queda 2, pasa a multiplicar a un medio, 2 medios, solo me queda k por x. Solo me queda k por x. ¿Qué pasa al derivar aquí? Me queda el cuadrado, pasa a un medio, multiplicar 2 medios, es 1 por mb. Entonces, esa es una derivada. Y si quiero volver a, y si yo quiero colocar, o sea, aquí se derivó esto, quedó. Voy a ver si lo puedo hacer aquí con este lapicito. Entonces aquí quedó. Este 2 pasó a multiplicar al 1 medio. Este 2 pasó a multiplicar al 1 medio. ¿Verdad? Entonces aquí cuando pasa a multiplicar esto al 1 medio queda 2 medios. O sea, 1. K por x de x de t. De x de t. Aquí queda 2 por 1 medio, 2 medios, m por b, db de t. Pero db de t es aceleración. Y aceleración es 2 veces la derivada del desplazamiento respecto al tiempo al cuadrado. ¿Y en el otro qué quedó? Ah, claro que se debió haber dividido por m toda la ecuación después de derivarla. O sea que aquí lo que faltó fue derivar, faltó anotar, derivar u. Y al derivar u, aquí me dio k por x de x de t. No es necesario que ustedes sepan hacer todo esto, pero por lo menos como profesores, saber de dónde. Estas son derivadas parciales, se llaman. Entonces aquí es 1 medio por 2, 2 medios, solo queda 1. M, como este 2 pasó a multiplicar a 1 medio, 2 medios, quedó con exponente 1. B, dB, dt. Estos son pasos que no están en el libro, que yo les estoy haciendo. Entonces, kx de x de t, y aquí 2 medios de m, 2 medios m, b, quedó aquí, db de t. En lugar, y esto es igual a 0, ¿verdad? Porque la derivada de una constante, esto es igual a 0. Bueno. Entonces después, aquí lo que se hizo fue dividir. Aquí dividir por m. Aquí se dividió por m. Y también se dividió por m aquí. Y el 0 también se dividió por m. ¿Verdad? Entonces, aquí se cancela. Y en lugar de db, y aquí tenemos
En lugar de db de t tenemos d cuadrado x de t cuadrado. Y aquí tenemos km, k sobre m por x. Y en lugar de dx de t tenemos b. En lugar de dx de t tenemos b. Entonces se divide todo por b también. Bueno, todos esos pasos para llegar a esta ecuación. Y k sobre m es omega cuadrado. Entonces k sobre m es omega cuadrado por x. ¿Y el signo? ¿Por qué es menos? Porque aquí al transponer 0 menos km por x, entonces toda esa matemática no está. Y no es necesario que ustedes la sepan, pero sí, por lo menos, saber el origen de la ecuación. Entonces, en la física 3 no nos hicieron todos estos pasos. No se podía. No se podía. Ustedes no habían visto ni la derivada en la física 3. En la física 3 lo que se les dio fue la solución de la ecuación. ¿Y cuál es la solución de esta ecuación diferencial de orden 2? La solución de esta ecuación diferencial de orden 2, que tampoco es importante que ustedes sepan estos temas porque los van a ver en la licenciatura en un curso que se llama Ecuaciones Diferenciales. Ahí van a ver las derivadas parciales, ecuaciones diferenciales y otro tipo de temas. Pero el profesor tiene que conocer por lo menos de dónde es que aparecen estas ecuaciones. Esta ecuación apareció en la física 3. ¿Recuerdan ustedes con quién llevaron la física 3? ¿Alguien? ¿Recuerdan El con quién ingeniero llevaron la Hugo física? Salazar. Sí. Hay 4 docentes que dan la física 3, imparten la física 3. Yo con Lick de Andrea Licenciado Freddy. Morales. Yo con el licenciado Freddy. Sí, hay 4 docentes en el periodo normal, me refiero a los semestres, no en vacaciones. En vacaciones, pues, hay varias personas, a veces tienen buena suerte. Caldana. Yo se lo llevé en otro lado porque yo me fui para yo hice equivalencias, entonces. Ah, bueno. Fíjense que la física 3 la imparte el ingeniero Hugo Salazar, la licenciada Vales Caldana y el licenciado Freddy Sandoval los sábados. Y entre semana la imparte el ingeniero Hugo Salazar. Son los que imparten normalmente. Ahora, en vacaciones, pues llega mucha gente. A veces tienen suerte y algunos sí, digamos, son buenos, muy buenos, mejores que nosotros, Y a veces, la mayoría, a veces no tienen tan buena suerte que les toca docentes que a veces no son docentes, sino que trabajan como en otros temas. Bueno, la cuestión es que ustedes les dijeron que la solución, estas son las ecuaciones, ¿ve? La velocidad angular con la que el resorte estira y encoge, que la masa va y viene, es raíz cuadrada de la constante del resorte partido la masa. Y que el desplazamiento que hace la masa es igual a la amplitud por el coseno de omega t más phi. Si ustedes, para ver si esta ecuación es solución de esta, ustedes tendrían que derivar 2 veces esta ecuación. No es difícil. Por ejemplo, la primera derivada aquí de dx respecto de t es derivada de una constante 0 por coseno 0. Derivada de coseno es menos seno de omega t más phi por la derivada de omega t, que es omega. Entonces les queda a por omega seno menos a por omega seno de omega t, la primera derivada de este. Y quieren volver a derivar, entonces es periódico. Otra vez va a aparecer el coseno al derivar otra vez x 2 veces respecto al tiempo. Y meten los datos aquí, sustituyen en la ecuación los datos y van a ver que llegan a una igualdad. Si quieren ver
Si esa ecuación es la solución de esto, es fácil. ¿Qué significa K? Recordando esos datos que vimos en la física 3, K es la constante de resorte, se da en Newton por metro. M es la masa del bloque, que se da en kilogramos. Omega es la velocidad del sistema, masa resorte que va y viene. Omega es radian por segundo. A, la letra A mayúscula es la amplitud del movimiento, o sea, lo que el resorte se estira. Lo máximo que se estira el resorte, esa es la amplitud. Y phi es el ángulo, es la constante de fase, ¿verdad? Es la constante de fase. Omega t es radianes por segundo es radianes, más el ángulo en radianes, el coseno de un ángulo en radianes. No olviden entonces que era bien importante hacer, antes vieron con sus profesores, convertir grados a radianes, ¿verdad? Porque aquí era importante que en la ecuación todo esto va en radianes, ¿verdad? Bueno, ese es un recordatorio de la física 3. Espero que hayan recordado. Si no lo recordaron, pues aquí está. No hay problema. ¿Por qué estamos viendo el movimiento armónico simple? Porque la matemática del movimiento armónico simple más la matemática es similar a la matemática del circuito LC. Es similar a la matemática del circuito LC. Entonces veamos lo mismo que vimos con el resorte. Solo que aquí la energía que tenemos es energía potencial total. Es igual a la energía que se almacena en el capacitor, que es energía potencial eléctrica, más la energía que se almacena en el inductor, que es energía potencial magnética. Potencial eléctrica, potencial magnética. La energía potencial eléctrica es Q al cuadrado partido 2. Esto, cuando se vieron los capacitores, esto es física 4. Aquí, como les vuelvo a repetir, vamos a estar repitiendo los temas de física 3, física 4, desde la 1, desde básico, cifra significativa, notación científica, y esta es lo que se almacena en un capacitor, física 4. Esto lo acabamos de ver hace una semana. La energía que se almacena en un inductor es un medio de LI al cuadrado. Entonces, la suma de estas dos energías es la energía total que se conserva. ¿Qué pasa si yo derivo esto? Como lo acabo de hacer con el sistema masa-resorte. Esta energía, cuando yo derivo la energía respecto al tiempo, ¿qué estoy obteniendo? Cambio de energía en el tiempo, ¿qué es? Jóvenes. Potencia. Cambio de energía en el tiempo. Potencia. Muy bien, excelente. El cambio de la energía en el tiempo es la potencia. Entonces tengo la potencia total. Es igual a la potencia a derivar. Derivar es cambio, una razón de cambio. ¿Se recuerdan el concepto de derivada? Aquí estoy hablando con profesores de matemática, no solo de física. Por eso es que yo insisto en la matemática también. Entonces, cambio de la energía poder eléctrica en el tiempo es potencia eléctrica. Entonces aquí tengo, es derivar esto, Q cuadrado partido 2C, más derivar un medio de LI al cuadrado. Y esto, como se conserva la derivada de una constante, es igual a 0. Entonces, al derivar esto, tengo el 2 pasa a multiplicar 2 partido 2C, solo me queda, y este Q disminuye en un exponente, ¿verdad? 2 menos 1, entonces queda la 1. Q partido C, más de Q de T, ¿verdad? Porque estamos, la derivada de Q de T se llama derivación implícita. Más 2 por 1 medio, 2 medios, LI, este quedó exponente 1, DI de T igual a 0. Entonces tengo dQ de T, que es el cambio de la carga en el tiempo, a eso se le llama corriente. Entonces tengo corriente aquí y tengo corriente acá. Divido por la
corriente. Entonces este es corriente, solo me queda Q sobre C. dQ de T es corriente. Otra forma de escribir dQ de T, cambio de la carga en el tiempo y la definición de corriente. Entonces aquí tengo corriente, Q sobre C por corriente. Divido corriente, solo me queda Q sobre C. LI de I de T, divido corriente, solo me queda de L, pero la corriente es dQ de T. Y volver a derivar dQ de T es D cuadrado Q en dt cuadrado. Sustituyendo aquí, haciendo, restando LD cuadrado Q, mejor restando Q sobre C. Otra cosa, aquí tengo DI de T, ¿qué es? DI de T es derivar 2 veces la carga respecto al tiempo al cuadrado. Si yo derivo una vez la carga respecto al tiempo, es la corriente. Y si yo vuelvo a derivar la carga respecto al tiempo, es derivar la corriente. Es esto. Entonces tengo esta ecuación similar a la del movimiento armónico simple, es la misma matemática. Solo que en lugar de X tengo Q, en lugar de 1 sobre C tengo K, en lugar de Q tengo X, en lugar de 1, en lugar de L tengo M. Y es la misma ecuación del movimiento armónico simple, la misma matemática, no la física, es la misma matemática. Y tengo esta solución. La solución de esta ecuación diferencial es esta. En lugar de la carga, X. En lugar de la carga máxima, X. O sea, por analogía del movimiento armónico simple, analogía es comparar. Comparar la energía, comparar el movimiento armónico simple comparado con el circuito LC, la carga es análogo al desplazamiento del resorte. La carga máxima es análogo a la amplitud del resorte. Y la velocidad angular en un movimiento armónico simple similar, el tiempo, y phi es el ángulo de fase. La velocidad angular es el inverso, ¿se recuerdan? La velocidad angular del resorte es K sobre M, raíz cuadrada de K sobre M. Pero en lugar de K, la constante del resorte, estamos hablando de 1 sobre C, es K. Y en lugar de M, es L. Esta ecuación es equivalente a la del movimiento armónico simple. Entonces, ¿qué ecuación es realmente todo este procedimiento? ¿Para qué? Para estas dos ecuaciones importantes. Anoten estas ecuaciones. Si ustedes quieren, anotan todo. Esto les va a quedar en la presentación que la tienen ahí en el blog. Esta presentación ya está en el blog, siempre va a estar antes del sábado. Entonces, esta es la matemática. La matemática lleva derivadas parciales, lleva ecuaciones diferenciales, lleva derivación implícita, conceptos matemáticos un poquito interesantes, ¿verdad? Pero las ecuaciones en física que nos van a servir a nosotros son estas, esta y esta. ¿Qué pasa si me piden la corriente? Aquí no es. ¿Qué pasa si me piden la corriente? De estas dos ecuaciones, ¿cómo hago para encontrar la ecuación de corriente? A ver, quiero ver si ya se levantó alguien que vi por ahí. Porque están conectados, pero no sé si estarán despiertos o despiertas. A ver, Ilsa. Ilsa, ¿estará despierta Ilsa? No. Sí, doctor, dígame. Ilsa, perdone. ¿Cómo Dígame. hago para encontrar? Tengo estas dos ecuaciones. Al final de toda la plática, al final de toda la plática solo tengo estas dos ecuaciones de toda la matemática que vimos.
Estas son las dos ecuaciones principales, podríamos decir así. La carga es igual a la carga máxima por el coseno de omega t más phi, y la velocidad angular con que la carga va y viene al capacitor y al inductor es 1 ALC. Mi pregunta es, ¿cómo encuentro una ecuación de corriente a partir de estas ecuaciones? ¿Cómo cree usted? Por todas las derivaciones que se hicieron anteriormente. Digamos que esto ahorita no hablemos de lo anterior, hablemos de aquí en adelante. ¿Cómo encuentro una ecuación de corriente a partir de esta ecuación? Una ecuación de corriente. Gracias. Por lo menos vi que está Aquí estoy. lista, Gracias. está preparada. A ver, Juan Pablo Rivas Flores, ¿cómo encuentro una ecuación de corriente a partir de esta ecuación, por ejemplo? Yo lo que considero es que donde está puede derivar con respecto al tiempo y como está. Es corriente. Muy bien, 100 puntos, Juan Pablo. Ahí si estuviera en el privado, ahorita le hubiera hecho el examinador. Mire, muy bien, ya no lea más preguntas, porque esta es una pregunta de privado. Si derivo respecto al tiempo, si el cambio de la carga, a los estudiantes de universidad hablamos de derivadas, pero sí le hablamos de razón de cambio. Razón de cambio, o sea, delta Q, en delta T me da la corriente. Pero ya a este nivel es la primera derivada de la carga respecto al tiempo, es derivar esta ecuación. Así la voy a hacer mentalmente y la vamos atrás. ¿Cómo se deriva esto? Se deriva como la de un producto. Este es A y esto es B. Este es constante, derivada de Q máxima es 0 por coseno de T 0. Más derivada de coseno menos seno. Hay un menos seno de omega t más phi por la derivada de omega t más phi, que es omega. Entonces tengo menos Q por omega seno de omega t más phi. Vamos a ver. Esa sería. Entonces ahí está. Ahí tengo la corriente, que es la derivada de la carga respecto al tiempo, es menos omega Q máximo de seno de omega t más phi. Ya les dije de dónde. Es que salió al derivar la función coseno que tenía la carga, me da la función seno. Esta es la corriente, anótenla. A quienes van anotando, como les he ido aconsejando, que vayan anotando sus ecuaciones ahí, un cuaderno. Al final, en el libro hay muchas cosas, pero ustedes vayan haciendo sus ecuaciones, planteando sus ecuaciones. Entonces, la corriente es igual a la derivada de la carga respecto al tiempo. Esto no hay necesidad de escribirlo, pero sí esto. Cuando les pidan la corriente en el sistema LC, es un sistema armónico. Los sistemas armónicos tienen funciones seno y coseno. Necesitan la velocidad angular, la carga máxima que llega al capacitor, la velocidad angular con que se está moviendo, oscilando el sistema, el tiempo, que es una variable, más el ángulo de fase en radianes. Muy bien, ¿cómo averiguamos el ángulo de fase? Por ejemplo, el ángulo de fase al principio. Al principio el capacitor, ¿qué era al principio? Todo estaba en tinieblas, no había nada. No, ese es el libro del Génesis. No, al principio la carga es máxima porque el capacitor está cargado, el capacitor está lleno, entonces tiene carga máxima. Al principio. Al principio no hay corriente porque la corriente son las cargas en movimiento, pero las cargas no están en movimiento si están en el capacitor. La corriente es cero. Eso es tiempo cero, antes de que el interruptor se encienda. Bueno, sustituyamos en esta ecuación. En esta ecuación tengo que la corriente es cero al inicio.
cuando el capacitor está lleno, corriendo, menos omega, carga máxima, porque el capacitor está a su máxima carga. Seno de, aquí está la cosa. Como el tiempo es 0, entonces aquí sería 0 más phi. Entonces solo queda seno phi, ¿verdad? Esta es la ecuación. Y si despejo phi de aquí, sería divido todo por omega q, 0 dividido omega q máxima, y aquí multiplico por menos 1, seno inverso de 0, 0. O sea, en las condiciones iniciales, el tiempo es 0, la corriente es 0, la carga es carga máxima del capacitor, phi vale 0. Y si phi vale 0, en lugar de aquí puedo poner 0. Entonces solo me queda que la carga es igual a la carga máxima coseno de omega t más 0. Coseno de omega t. Y la corriente. La ecuación de corriente I igual a menos omega q seno de omega t más phi, pero como phi vale 0, entonces solo me queda A. Pero omega por q es corriente. Estas dimensionales de radianes por segundo por Coulomb me dan amperios, que son dimensionales de corriente. Entonces la corriente es igual a la corriente máxima por el seno de omega t. Apúntense estas dos ecuaciones también, miren estas dos. 1 y 2. Estas son ecuaciones importantes para resolver problemas. Ecuación 1. Omega por Q, perdón, ingeniero, omega por Q dijo que era Coulomb. ¿Es corriente? Omega por Q es corriente. Gracias. Aquí está lo lógico, miren, le voy a decir por qué tiene lógica. El seno de un ángulo, ¿cuáles son sus dimensionales? Radianes. Seno de un ángulo, En este caso, es radianes. adimensional, porque seno de 30.5. Seno de 60, 26. Seno de 45.70, 701. O sea, son números. Este es un número. Entonces, un número multiplicado por esto me da corriente. Es corriente, lógicamente, ¿verdad? Huele a pollo, sabe a pollo, es pollo. Omega por Q, por el seno que es adimensional, omega por Q es corriente. Aquí hay corriente, pero como que la carga es máxima, la corriente es máxima. ¿Vamos? Sigamos entonces. Entonces, estas son las ecuaciones del circuito LC para carga y corriente. ¿Qué más necesitamos? Comprender el fenómeno. Y el fenómeno se comprende que las cargas van y vienen. El capacitor, no olviden, estamos comparando un capacitor, inductor, capacitor e inductor. Y no son cosas, son cosas físicas. Miren, esto almacena campo magnético. Esto almacena campo eléctrico. Esto es lo que está pasando. Igual oscila porque va y viene, las cargas van y vienen, van y vienen. Estas son las ecuaciones similares a las del movimiento armónico simple. ¿Necesitan todo esto? Sí. Si el privado ese tema, tienen que explicarlo. Y entonces tienen que buscar una forma sencilla de explicarlo. Solo que en lugar de libros como el que usamos nosotros de la U, usarán un libro de nivel medio. De todas maneras, tienen que explicar estas ecuaciones. Entonces, la energía en el circuito LC oscila. Ya vimos las ecuaciones anteriores, ¿verdad? Es igual a la energía que se almacena en un capacitor. La energía máxima. Es Q cuadrado partido 2C. Pero Q varía, o sea, lo acabamos de ver. Hoy, la energía potencial eléctrica es Q cuadrado, lo voy a escribir aquí. Ahí. Lo voy a escribir aquí.
Esta es Q cuadrado 2C. 2C. Y la energía potencial magnética es 1/2 de LI al cuadrado. 1/2 de LI al cuadrado. ¿Verdad? Pero Q acabamos de ver que es Q máxima coseno de omega t. Y es igual a I máxima seno de omega t. Si le elevamos al cuadrado, entonces queda esta ecuación. ¿Miren? Si elevamos al cuadrado, ecuación, y acabamos de ver que es I máxima seno de omega t. Era negativo esto, sí, pero como lo estamos elevando al cuadrado, el signo menos se cancela. Entonces tenemos esas ecuaciones. Anoten esas ecuaciones también, por favor. Anoten esas ecuaciones para resolver sus problemas. ¿Verdad? Para eso son las ecuaciones. Para eso es la matemática. Resolver problemas de física, de química, de economía. Para eso es la matemática. Entonces, estas son las ecuaciones de energía. Es que lo que pasa es que no siempre el capacitor y el inductor está vacío. El capacitor está medio llenar y el inductor también. A veces un poquito de energía eléctrica y el inductor tiene mucha energía magnética. Entonces, no es que siempre va a estar este vacío y este lleno. Es que van a haber transición. Entonces, es cuestión de transición muy importante. Para un tiempo determinado, la carga puede ser, ¿verdad? Puede variar en función del coseno y la corriente máxima puede variar en función del seno de un ángulo. Esta ecuación bien importante, anótenla. Anoten esa ecuación. Si no la logran anotar, está en el blog, está presente. Entonces aquí tenemos que la carga se dieron cuenta que tiene coseno y tiene seno. ¿Cuál es la diferencia entre coseno y seno? 90 grados, pi medios, ¿verdad? Ustedes que ya vieron las funciones trigonométricas, si no estoy mal es matemática 3 o 4, entre la función coseno y la función seno, lo que hay es un desplazamiento de 90 grados, un ángulo de 90 grados. Esa es la diferencia. ¿Cuál es la energía motor? Q cuadrado partido 2C. ¿Cuál es la máxima del inductor? LI al cuadrado partido 2. Estas son las máximas. Entonces, estas son las energías máximas. Cuando es máxima el capacitor, se puede transformar. Cuando está lleno el capacitor es equivalente a cuando está lleno en el inductor. Es la misma energía. La energía no se crea ni se destruye, se transforma. Si esta es máxima, se va a transformar en máxima en el inductor. Si aquí es máxima en el inductor, máxima en el capacitor. Es constante. Muy bien. Entonces, ese es el circuito LC. LC es un circuito que oscila. Se llena el capacitor, se almacena, esta es la energía máxima. De ahí trasciende la energía del capacitor al inductor, esta es la energía máxima del inductor. Y así está, jugando, va y viene. La energía va y viene. Capacitor lleno, inductor sin energía. Inductor lleno de energía, LI cuadrado partido 2. Capacitor vacío. Y así, la energía oscila, va y viene, como un resorte. Un resorte que va y viene.
un resorte que va y viene. Por eso, y la matemática de este movimiento armónico simple, la matemática es equivalente a la matemática del circuito LC, porque son las funciones seno y coseno las que describen ese movimiento. Los movimientos se describen por ecuaciones de las funciones seno y coseno, funciones periódicas, funciones que se repiten en el tiempo. Pero eso es ideal. El ideal es que los circuitos tengan, el ideal es un capacitor y un inductor. ¿Qué es lo real? Lo real es que, a ver, movimiento armónico simple. Lo ideal era una masa y un resorte. O la masa misma del resorte, ¿verdad? Como este. Ese es lo ideal. Lo real es que aquí esto llega a reposo. ¿Por qué? ¿Por qué un sistema masa-resorte llega al reposo? Vamos a preguntarle a Anita, ya se levantó Anita Zuruy, Siam, Anita, no está. Está desayunando. Ana está desayunando. Déjese pan con pollo, tanto frijolitos son sabrosos. No está Ana. Andrea Menéndez. Buen día. Hola, Andrea. Buenos días. Buenos días. Andrea. Sí, Lick, buenos días. ¿Me podría repetir? Disculpe, no le escuché bien la pregunta. A ver, Andrea, entonces, mi pregunta es la siguiente. Mi pregunta es la siguiente. En el resorte, ¿por qué el resorte y su masa llegan al reposo? Bueno, yo considero que como todo en esta vida tiene que llegar a un punto. Pues es que estoy algo sordo. Considero, ¿Sí, Andrea? Considero que No aún me grite también, Andrea, no me grite. Es broma, Andrea, sí, diga. Un cuerpo después de ser perturbado tiene que llegar a lo que es su punto de inicio, que es el punto de reposo. Entonces igual el resorte, cuando uno lo perturba, llega a su punto de equilibrio después de cierto tiempo. ¿Pero por qué? ¿Qué hay que lo hace llegar al equilibrio? Pierde la energía. A ver, está bien, Andrea, tiene el concepto, pero no lo quiere decir. Vamos a ver otra Andrea, Andrea Nix. Andrea Nix. Andrea Nix, hay muchos personas conectados, pero a ver dónde andarán. A ver, Brian Tomás. Sí, arquitecto. Sí, licenciado. Ay, tan mal nos llevamos, ¿no? Perdón. ¿Qué tal, Brian? Buenos días. Bien. ¿Qué es lo que hace que un sistema masa-resorte llegue al reposo? Pero no solo eso. Usted, su patineta puede movilizarse. Y en una bajada va bien, pero cuando termina la bajada, la velocidad que hacer. A ver, tenía la mano levantada alguien. Ingeniero. ¿Quién sabe? Yo considero, no sé si soy en lo correcto, que sería por la fricción de algún otro. Ahí está. Muy bien, esa es la palabra clave, fricción. La fricción hace que todos los cuerpos mecánicos disminuyan su velocidad hasta llegar a su equilibrio. Si no hubiera fricción, pues la energía del resorte y la energía de la masa pasaría toda la vida, ¿verdad?, oscilando. O sea, cumpliría el principio de la ley
de Newton, la primera ley de Newton, Sí, del tenía equilibrio, una lo que pregunta. está en movimiento tiende a seguir en movimiento constante. Pero aquí hay fricción y la fricción se opone. ¿Qué pasaría? ¿Cuál será el equivalente de fricción? Ese es en el sistema mecánico. Ahora en el sistema este que estamos viendo de circuitos, ¿cuál será el equivalente de la fricción? La ¿Quién se resistividad. imagina? Una resistencia. Muy bien, Juan Pablo. La resistencia. La resistencia. ¿Qué depende? La resistividad, tiene razón. La resistencia. Entonces ahora resulta que el circuito ya no es ya no es el. Al circuito le vamos a agregar una resistencia y entonces el circuito se va a llamar amortiguado. Cuando una masa resorte llega al reposo, se dice un movimiento armónico amortiguado, porque hay fricción. Aquí, el circuito LC se llama circuito oscilado. ¿Por qué? Porque hay resistencia. La realidad es que si hay resistencia, la resistencia por ahí se fuga la energía. Normalmente la energía se transforma en calor, en una resistencia. Entonces, este circuito se amortigua el movimiento armónico. Pero antes, ¿qué significa este circuito? ¿Para qué me servirá la FEM en este circuito? A ver, le voy a preguntar a Byron Soto. Byron Soto, ¿para qué sirve qué función tiene la batería en este circuito que estoy mostrando? Aquí está FEM. ¿Cuál es la misión de la FEM aquí? No está. Hay varias personas. Cargar la resistencia. Ajá, para cargar la ¿Cómo? El capacitor, cargar el capacitor. Muy bien. La resistencia no, está aislada. Pero lo último que dijo es bien importante. Para cargar el capacitor. Ahora, ¿para qué cargamos el capacitor? Ese es el interruptor en A, es para cargar en el capacitor. Ahora voy a ver. Brenda Johanna. Brenda Johanna. Brenda, ¿ontas? Lick, buenos días. ¿Qué tal, Brenda? Aquí. ¿De dónde está, Buenos dónde días. está usted ahorita? En San Juan Comalapa, municipio de Chimaltenango. ¡Hala, qué bonito! Me encanta San Juan Comalapa. Y me gusta más lo verde. Me gusta el clima, muy frío. San Juan Comalapa está frío ahora, creo. Muy bien. Sí, A un ver, poquito. Me voy a echar más. fíjese que la FEM me acaban de decir que si yo coloco el interruptor en A, me sirve para cargar el capacitor. ¿Qué pasa si yo pongo el interruptor en B? Aquí ve. Ya no en A. Lo quito de A y lo pongo en B. ¿Qué dice usted? Dos Quizá cosas en pasan cierto ahí. punto. Dígame una. ¿Ah? Quizá en cierto punto se cierra el circuito. Se cierra un circuito y se abre Ajá. otro. ¿Cuál es el que ahora va a funcionar? El que está en B, pero El que está en B, ¿cuál es? A ver, dígame. sería como ver una malla 2. Ajá, muy bien. Esa malla, ¿quiénes tendría dentro del circuito? Ay, ay, ay. A este que estoy mostrando. Ajá. ¿Cómo se llama este? Ese es un capacitor. Ajá. A este. Ese es un inductor Y esta. y un resistor. Muy bien. Una resistencia. Exacto. Entonces, resulta que ¿quién quedó aislada?
Cuando yo paso de... La batería, la FEM. Exacto. ¿Para qué sirvió la batería? Se supone que para cargarla, pero ¿Para cargar como a quedó quién? aislada, a L y a R. No, mire. Estos están conectados cuando está la batería, solo está directamente en relación con el capacitor. Pero Ya. cuando yo coloco el interruptor en B, la batería se queda sin, no le pasamos balón a la batería. Entonces el balón pasa a B y entonces crea ese circuito que usted me dijo muy bien. Gracias. Saludos a San Juan Comalapa. Gracias, Lick, muy Tierra de amable. pintoras y de pintores. Gracias, Lick. Hasta luego. Entonces tenemos que ahora lo interesante de esto es que hay dos, esto se divide en dos capítulos. Capítulo en que se carga el capacitor en A, cuando el interruptor está en A. Y el otro capítulo cuando el interruptor está en B, que se aísla la batería y ya solo me queda este circuito. ¿Quién está cargado? El capacitor. ¿Y esa carga para qué me sirve? Para circular hacia el inductor. Aquí se almacena campo magnético. ¿Y en la resistencia? En la resistencia es como la energía como que se transforma en calor. Entonces este es como un drenaje. El agua viene, el agua va, y aquí se va el agua. El resistor, ahí se fuga el agua. Igual es la energía. Esta es máxima. Quedó máximo, el capacitor quedó máximo. Q cuadrado partido 2C. Pasa al inductor. Un medio de LI al cuadrado. Y ahí a la resistencia. Aquí se fuga. I cuadrado por R. I cuadrado por R. La potencia del capacitor al inductor, pero aquí es una potencia negativa porque aquí se fuga en el tiempo. Aquí está, ¿ve? La energía se fuga en el tiempo, es menos I cuadrado por R. Este circuito se llama LRC. LRC. ¿Qué tiene de diferente con el anterior? Le agregamos una resistencia, que es lo real. Lo real es que haya resistencia. Lo ideal no existe. Hacia lo ideal es que los científicos también luchan por eliminar la resistencia, ¿verdad?, de los circuitos. Siempre está presente. Entonces el circuito se llama LRC. ¿Qué pasa con el capacitor? Energía al inductor en la resistencia, y el capacitor ahora ya al llenarse ya no está completamente lleno. Se vacía, se va vaciando o se vacía, depende de la resistencia. Si la resistencia es grande, esto se vacía en una sola vuelta. Si la resistencia es pequeña, podría ser que esto, pero esto, la FEM lo cargó al 100%. Pero la carga cuando regresa al cap ya no está al 100%. Cada vez que esto gire, oscila, este capacitor ya no recibe. Sí, Giovanni, ya la misma energía no tiene la misma energía almacenada, va disminuyendo. Ingeniero, una pregunta. Sí, Giovanni. Cuando se fuga la energía por medio de la resistencia, ahí sí que como dice la canción. ¿Cómo? Cuando se fuga la energía, ¿hacia dónde se traslada? Calor, hacia el ambiente. Usted no, fíjense que yo recuerdo que cuando era pequeño, se iba el gas. Mi papá sacaba su estufita de un ladrillo que tenía una resistencia en forma elíptica. Y ahí calentábamos las tortillas. O sea, una resistencia, la energía, transforma la energía en calor. Es parte de su naturaleza, ¿verdad? Y regula la energía en el circuito.
sea, las resistencias sí tienen un objetivo importante, regular. Pero eso que hace que el sistema se amortigüe, o sea, ¿qué quiere decir eso de amortiguado? Amortiguado quiere decir que disminuye la energía en el sistema por la fuga que hay de energía en la resistencia. Entonces veamos, ¿qué energía le dio la FEM al capacitor máxima? Pero cuando la batería se desconecta y empieza a funcionar la resistencia, entonces la energía que es, esto es potencia, ¿ve? Cambio de energía en el tiempo es potencia. Se vuelve en la potencia en el resistor, que es menos I cuadrado por R. Y un menos importante porque ese menos sustrae energía al sistema. Entonces tengo la energía en el capacitor. El cambio de energía en el inductor ya no es igual a cero como en el circuito LSC. En el circuito LC ya no es igual a cero. Es igual a lo que va dejando. Ya no se conserva la energía. Igual que el sistema amortiguado masa resorte. La fricción hacía que el sistema, la energía no se conservara. Aquí el análogo de la fricción es la resistencia. ¿Verdad? Si hay resistencia, el sistema va a disminuir su carga, la energía, hasta que se queda otra vez vacío. ¿Y qué hacemos para llenar otra vez el capacitor de energía potencial máxima? Conectamos la batería, ¿verdad? Entonces, otra vez A, a B, A, a B, A, B. Cuando aquí se acaba la energía, conectamos otra vez el capacitor máximo y pasamos el interruptor a B y otra vez, ese es el ciclo, movimiento armónico. Es un movimiento armónico amortiguado. Ya no se llama movimiento armónico simple, ya no se llama oscilación LSC simple, sino que sí, amortiguada. Entonces, esta tabla la tienen en el libro y sería bueno que le sacaran una su copia o... ¿Cuál es? Aquí hay analogía. ¿Qué significa la palabra analogía? Análogo es una comparación. El circuito RLC, circuito R con el movimiento armónico simple. ¿En qué se parecen? Bueno, la carga tiene su homólogo, que es la posición. En la masa resorte, el desplazamiento de la masa X en el resorte es similar en el circuito RLC. La velocidad es similar a la corriente, análogo. Matemáticamente, acuérdense que matemáticamente. La fuerza es equivalente análogo a la diferencia potencial en el sistema. Aquí estamos, todos los conceptos eléctricos están del lado izquierdo y todos los conceptos mecánicos están del lado derecho. El equivalente de la resistencia es el coeficiente de fricción. El equivalente de la capacidad es el inverso de la constante de resorte. El equivalente de la inductancia de la masa. Y ahí vienen ya de todos estos 6 conceptos, vienen los relación. La corriente es cambio de la carga en el tiempo. La velocidad es cambio del desplazamiento en el tiempo. El análogo de velocidad, la corriente. El análogo de carga, la posición, el desplazamiento. El análogo del tiempo, el tiempo. El análogo del cambio de corriente en el tiempo es la aceleración. Cambio de la velocidad en el tiempo, que es 2 veces derivar el desplazamiento respecto al tiempo. De I de T es 2 veces derivar la carga respecto al tiempo. El análogo de la energía potencial magnética es la energía cinética. El análogo de la energía potencial eléctrica del capacitor es la energía del resorte almacenada. Entonces, esas son analogías. O sea que lo que es diferente es el circuito es diferente físicamente al sistema masa resorte. No se pueden comparar. Aquí tengo un sistema LRCB.
Tengo mi inductor, no sé si lo ven, mi bobina. Bobinita. Bobina. Mi resistencia. Y mi capacitor. Ahí tengo los tres LRC. Este es mi circuito LRC. ¿Qué hago primero? Cargar el capacitor. Y de ahí pongo en serie el capacitor, el inductor y la resistencia. Y ahí tengo el circuito LRC. José Chajón, ¿sí? Sí, Josué. Josué. Lo escucho. Santos, Alberto. ¿Qué tal, ingeniero? Solo una pregunta, ¿el inductor me podría mostrar? Sí. Solo el inductor, digamos. Sí, aquí está solito. Ah, ese sería un inductor al momento de si uno quiere formar un circuito. Una bobina. Ajá. Ahí está, ¿ve? Ahí tiene el montón de, en medio, el montón de cobre altas. ¿Y es similar a este, solo que chiquito. Y envuelto en una protección. Yo pensé que un inductor era como el tamaño del resistor, de una resistencia. Puede ser. Lo que pasa es que hay inductores para sistemas eléctricos y hay como este. Y hay inductores para sistemas más pequeños, como esta bobinita. Va, gracias. O hay como estos, ¿ves? Varios. Sí, son grandes. Esta es una bobina para trabajar inductancia mutua. Y a propósito, les resolví unos problemas, se los envié. Ahí están estos temas. Gracias. Problemas bien estos temas. Gracias. Muy bien. Entonces el circuito LR de derivadas, ¿verdad? Esta es la solución del sistema amortiguado masa resorte. Y este es del sistema amortiguado RLC. Apunten esta ecuación, miren. La solución del sistema de las ecuaciones diferenciales, que no vamos a estudiarlas en este curso. La solución de esta ecuación es esta. Q máxima E a la menos RT partido 2L. Aquí sí es importante que tengan cuidado al usar esta ecuación. Que tengan cuidado porque ahorita les voy a poner unos... Este 2L es dividido. Aquí ven. Todo. O sea, E es elevado a todo esto, ¿eh? E elevado a todo esto. Este es un número, ¿eh? La función exponencial elevado a este número. Q máxima por E elevado a este número. ¿Y ese numerito cómo se saca? Resistencia en ohmios, tiempo en segundos, 2 veces la inductancia en Henrys. Si no, no les va a dar el número. Si esto está en milihenry, microhenry, hay que hacer las conversiones. Si esto tiene que estar en ohmios, esto en segundos. Esta L tiene que estar en henrys. Si no, hay que hacer las conversiones. E elevada a este número, multiplicado por Q máxima. Todo eso multiplicado por el coseno de la velocidad angular de amortiguamiento por el tiempo. ¿Por qué se llama velocidad angular de amortiguamiento? Porque hay resistencia en el circuito. Aquí está la resistencia en el circuito. ¿Qué pasa si la resistencia es 0? Si no hay resistencia. Entonces, eso sería E a la 0. E a la 0 es 1. Eso les quedaría Q máximo, coseno de omega t. Y esta omega, si no hay resistencia, sería raíz cuadrada de 1 sobre LC, que es la resistencia anterior, LC, donde no hay resistencia. Ahora,
Es bien importante observar que si la resistencia es pequeña, el sistema se amortigua lento. Si la resistencia es experimentalmente, los físicos han visto que si la resistencia es pequeña, muy pequeña, la velocidad angular de 4 veces la inductancia partido de la capacitancia, esto es una resistencia en ohmios, entonces el sistema se amortigua lentamente, o sea, dura el sistema. Ahora bien, ay, ¿qué me pasó aquí? Veamos un video para que no se me duerman. Me hace el favor de decirme si escuchan el video. Ay, todavía no. Sí se escucha, doctor. Sí se escucha. Gracias. Hola, somos alumnos de la carrera de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Tecnológica de la Mixteca y hoy les vamos a presentar el circuito RLC en serie 50. Nuestro equipo está conformado por María Alberto Rojas Gómez, Alejandra Benavides, Ezequiel Cruz Merino, Jesús Quiroz. Un circuito RLC está integrado por 3 elementos básicos que son la resistencia, un inductor y un capacitor. Para un circuito RLC existen 3 casos que pueden ser sobreamortiguado, donde el factor de amortiguamiento es mayor a la frecuencia de resonancia, el críticamente amortiguado, donde las dos son iguales, y el subamortiguado, donde el factor de amortiguamiento es menor que la frecuencia de resonancia. En los 3 casos podemos ver que las gráficas son diferentes. En el caso del sobreamortiguado y el críticamente amortiguado, podemos observar que las gráficas casi son parecidas. La diferencia es que en una, que es en el críticamente amortiguado, cae más rápido al pasar el tiempo, mientras que en la otra tarda más en tender a cero. El factor de amortiguamiento alfa está dado por la resistencia sobre 2 veces la... Aquí podemos observar la señal del circuito subamortiguado. Esa señal tiene una forma casi senoidal, eso debido a que dentro de sus componentes en la función GT tiene senos y cosenios. El voltaje pico a utilizar en esta práctica fue de 10 volts y la frecuencia de salida es de 1 kHz. Así también, como ya se ha dicho anteriormente, fue un circuito RLC. Disculpe, no logro escuchar bien el video porque hay otro sonido. Para este caso, ocuparemos una bobina de 326 Henrys, así también como un capacitor de 10 microfaradios y una resistencia de 3K. Los cables del generador de funciones van al positivo y negativo de la entrada del circuito. Todo esto va en serie. Compañeros, ¿podrían cerrar su audio? Son osciloscopio. En el generador de funciones ocupamos una frecuencia, un periodo de 100 milisegundos, un voltaje pico de 8 volts y un offset de 4 volts. Además que ocupamos una señal cuadrada que se separa el encendido y el apagado del interruptor. Aquí también podemos ver la gráfica de cómo se genera el osciloscopio en el caso sobreamortiguado. Ya pues aquí podemos observar el caso críticamente amortiguado cuando alfa es igual a W0 y teniendo un capacitor de 1000 microfaradios y un inductor de 321.6 milihenries. Hacemos los cálculos matemáticos para obtener una resistencia de 1.076 ohms.
Este es el circuito. El capacitor de 1000 microfaradios, el inductor de 321,6 microhenry y nuestro potenciómetro, con el cual sacaremos un valor de 1,076 ohms. Metemos una función cuadrática, cuadrada, de frecuencia de 10 Hz y un periodo de 100 milisegundos con una amplitud de 5 volts pico, y obtenemos el caso Muy bien. Entonces, si no escucharon bien el video, pueden volverlo a escuchar solitos, solitas Pero ahorita les voy a explicar. Lo que yo quería que vieran es los aparatos. Lo que quiero que vean son los aparatos ahí cuando estén solitos, solitas, sin ruidos. Por sí el video no está muy bien grabado, pero yo lo que quería que mostraran los aparatos, ¿verdad? ¿Qué aparatos son los que tenemos en el video? Además, los componentes, los estudiantes, estos son estudiantes de ingeniería, ¿verdad? Estos son estudiantes de ingeniería. Entonces, lo que quería que vieran es los aparatos. Uno de ellos es el principal, es el osciloscopio. Se llama osciloscopio. Entonces, ellos lo que hablaban es, bueno, colocaban las resistencias, es lo que varía. Normalmente lo que ponían era una bobinita como este, ¿no? Un inductor como este. Ponían un capacitor de 1000 microfaradios como este. Ponían ahí en la tablita del protoboard. En el protoboard escribían, colocaban esa. Y entonces, y lo que variaban es la resistencia. Aquí está el concepto. Si una resistencia es igual a una resistencia crítica, el circuito se llama críticamente amortiguado. Y la resistencia crítica es igual a la raíz cuadrada de 4L partido C. Ellos hablaban de alfa. Alfa es raíz de esto. Entonces, ellos hablan de alfa, pero aquí no hay pierde. ¿Qué hacen para calcular la resistencia crítica? 4 veces la inductancia en henrys partido la capacitancia en faradios. O sea, tienen que hacer conversiones. Las conversiones a estas alturas en la física 6, ustedes tienen que ser expertos y expertas. Entonces, la resistencia crítica es raíz cuadrada de 4L partido C. Si un sistema, una resistencia es menor que esto, perdón, si es mayor que esto, se llama sistema sobreamortiguado. En un sistema sobreamortiguado, la resistencia es tan grande que se lleva toda la energía. Entonces el sistema, si fuera una gráfica, voy a ver aquí la idea de una gráfica. Aquí, si el sistema fuera sobreamortiguado, la resistencia grande hace que hagamos esto, ¿eh? 0, llega a 0 luego. ¿Quién? La carga. La carga llega a 0 luego. Ese es el sistema que es tan amortigua tanto, porque la resistencia es tan grande que se amortigua inmediatamente el sistema. Toda la energía se va a la resistencia. Se la consume la resistencia. ¿Qué pasa si la resistencia es menor que la resistencia crítica? Esta es la resistencia crítica. Hay que saberla, ¿eh? La ecuación hay que guardarla. Si la resistencia es menor que la resistencia crítica, el sistema se llama subamortiguado, ¿verdad? Subamortiguado. O amortiguado, simplemente subamortiguado. Entonces queda oscilando, pero de todas maneras, como hay resistencia, aunque sea pequeña la resistencia, llega a 0. Esto es lo que se ve en el osciloscopio. Esta es la gráfica del osciloscopio. Es el sistema subamortiguado. La resistencia es pequeña, mucho menor
menor que la resistencia crítica y entonces hace este va y ven, pero siempre amortigua a cero para el circuito. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Alguna pregunta? Sí. Entonces, eso es lo que nos quiere dar a entender es que si la resistencia es más grande que la descarga del capacitor, por ejemplo, en un circuito de RLC, se va a descargar más rápido de lo normal. Sí. La resistencia crítica es la ideal para este circuito, digamos, para que sea un amortiguamiento normal, también se descarga, y cuando es menor es muy lenta la descarga. Sí. En un sistema subamortiguado, la descarga lenta, que la energía, que de todas maneras se está transformando en la resistencia en calor, pero como es pequeña la resistencia, entonces nos dura más la energía tanto en el capacitor como en el inductor, pero es una energía de transición a cero, ¿verdad? En cambio, una resistencia grande, esa resistencia se consume la energía inmediatamente. Eso es. Gracias. Gracias. Bueno, entonces, hay que avanzar. Yo les hice algunos problemas de ejemplo de estos temas. Estos son los problemas que hay que resolver del capítulo 32. Ese es un capítulo extenso, como ustedes pudieron ver. Les he dado 2 juegos de problemas, les he resuelto 2 partes de problemas. Entonces, de ejemplo. Entonces, el capítulo 32 que se llama inductancia. Y hemos visto inductancia, autoinductancia, inductancia mutua. Hemos visto energía, densidad de energía, circuito RL, circuito LC, circuito LRC. Entonces, estos problemas son 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahí están todos los temas del capítulo. Entonces, no olviden que las presentaciones les va a servir para su examen. Unas preguntas de las presentaciones, problemas de los ejemplos y estos problemas, ¿verdad? Para que los estudien. Cualquiera de esas 3 cosas puede venir en un examen parcial o final. La teoría, unas preguntas que están en las presentaciones. Les voy a ayudar. Ayúdense con las presentaciones. Los problemas de ejemplo que les he resuelto. Y estos problemas que ustedes van a resolver, de ahí vamos a sacar los exámenes. Ingeniero, estos problemas es tarea para... ¿Cómo? Estos problemas que vamos a resolver son tarea para enviarlos. Esta es la tarea para el parcial, Okay. Esta es la tarea que va a ir al primer parcial, pero falta. Porque el primer parcial, si no estoy mal, es en septiembre. Entonces falta agosto. Y apenas estamos empezando agosto. O sea, faltan todavía los problemas de agosto. Tarea 1 se va a llamar todo lo que hagamos hasta el primer parcial. Tarea 1. Vayan estudiando. Vayan leyendo, por favor. Doctor, buenos días. Vayan leyendo, buenos días. Disculpe, Sí, disculpe la pregunta. De estos problemas que usted está indicando, según yo entiendo, esta es la primera parte de la primera tarea. Entonces, mi pregunta es, ¿estos problemas los vamos a adjuntar con la segunda parte o los debemos de enviar de una vez? No. También la pregunta, si los enviamos a Classroom o los enviamos a la otra plataforma. Le cuento que uso esto porque el sonido que tengo yo externo es terriblemente agudo. Yo vivo en la zona 8 de la capital y esta es una avenida que es muy transcurrida y mucho ruido. Entonces, y aparte que ya estoy viejo, sordo, y además ese ruido. Entonces, Cindy, si le entendí, estos son problemas de la primera parte. En la unidad 32. Espero que la tarea 1 solo tenga
capítulos, capítulo 32 y capítulo 33. Esos dos capítulos son muchos temas de privado. El capítulo 32, inductancia, autoinductancia, inductancia mutua, energía, densidad de energía, circuito LC, LR, circuito LC, circuito LRC. Esos son 8 temas de privado. 8 temas de privado. Imagínense, como para que no les salga un tema de privado de estos. Entonces, sí, Cindy, esta es una primera parte. La tarea 1 se entrega hasta el día del parcial 1. O sea, ustedes pueden ir resolviendo sus tareas y el consejo es que lo hagan de una vez. Pero no los entreguen todavía. Porque cuando tengan que entregar, tienen que entregar todo. Y este es solo uno. Entonces espero haber resuelto su duda, aunque le oí no mucho. Por eso uso estas cosas y aún así tengo filtraciones de ruido. Sí, Santos. Ingeniero, esa tarea se va a entregar así como se ha trabajado realmente en lunes, ¿va? Donde se van a entregar todas las tareas. Esta tarea se entrega el día del examen parcial. Esta y lo que falta. El día del primer parcial, entrega esta tarea. Ustedes van a comprobar la lectura 1, que ya deben de haberla tenido leída para ese día. Y también van a resolver preguntas, ¿verdad? En un cuestionario de unos 10, 15 minutos van a resolver. Comprobación de lectura. Otros 10 minutos para unas 5 a 10 preguntas. Y un par de problemas. 2 o 3 problemas. Ese es el día del parcial. Hay mucha actividad. Ustedes deben de tener su celular en buen estado. La cámara. Su cámara buena para tomar fotos. ¿Verdad? He tenido experiencias. Bueno, una experiencia nada más. El semestre pasado, donde un estudiante no tenía una buena cámara. Y entonces ya no es culpa del que califica. De más de 150 estudiantes, un estudiante tenía una mala cámara. Borroso su examen, no sé si lo hizo a propósito, me imagino que no. Pero ahora ustedes tienen que tener una buena cámara. Un celular, préstenlo, alquílenlo, ¿verdad? No lo vayan a robar, pero sí préstenlo, alquílenlo, pidan permiso para un celular que tome buenas fotos. Ingeniero. Y que tenga buena señal de internet. A ver, ¿quién me dijo? Solo para confirmar, todos estos son cuando ya esté completa, digamos, la tarea 1, y ya cuando ya se pueda más adelante. Hágalo ya, no sea raganote, hágalo. Haga eso. ¿Para qué lo va a hacer hasta dentro de un mes, que es el examen? De una vez haga usted la tarea y así cuando venga la otra tarea ya sabe esto, ya practicó esto, ya solo acumula la otra parte, ya lo agrega. Sí, lo voy a empezar a trabajar, pero ya cuando ya se terminen todas estas tareas son a la plataforma de Exacto, lunes. Ya está ahí la fecha. Sí. Ya gracias. Está la fecha de la tarea 1, ya está la fecha del examen. Ahí en la plataforma, echen un vistazo, ahí está todas las fechas. Si falta algo, me dicen y así lo agrego. Por eso lo importante es que ustedes tengan su usuario. Estos 15 días todavía tienen para su usuario y contraseña ingresar a la plataforma. Ingeniero. ¿Alguna otra pregunta? Una consulta, ingeniero, de la plataforma siempre. A la hora de ingresar el número de carnet se pone el año completo y el número de carnet, porque ya probé un par de veces y no ingreso o le envío mis datos. A veces, Juan Pablo, es la señal de internet. No tienen una ancho de banda suficiente para... Entonces hay que tener cuidado con eso. Pero si tienen problemas, aunque me manden 2 o 3 veces correo, mándenmelo. Marisa. Sí, gracias. Sí, Marisa. Marisa Olivares. Marisa. Marisa me había levantado la mano.
pero ya no. Bueno, por favor, en este momento pongan presente. Pongan presente, por favor, en este momento en su chat. Pongan presente. Por favor, pongan presente en su chat. Pongan presente, voy a pasar asistencia. Presente. Por favor, poner asistencia presente en su chat. Por favor, poner asistencia en su chat. Por favor, ¿qué hizo Marisa? ¿Qué me hizo Marisa? Eso no se hace. ¿Qué le hizo la presentación? Daña la presentación, daña a los demás. A mí no me hace daño. No, no lo quiero hacer. Si yo quiero que ustedes hagan cosas, quiero que ustedes participen. Pero si hacen daño, el daño no me lo hacen a mí, lo hacen el daño, lo hacen a los demás. A mí no me hacen daño. Si alguien está molesto, enojado, hay problemas, yo sé, hay problemas económicos, hay problemas de salud. No es mi culpa. No es mi culpa, pero tampoco es de ustedes. Pero hay quienes están en una situación de enojo. En internet tal vez no les funciona o no sirve el micrófono. No es mi culpa, pero tampoco de ustedes, yo lo entiendo. Entonces esas cosas que hacen algunos, rayar, yo me doy cuenta, pero no voy a tomar ninguna represalia, no soy de esos. Así es que háganlo. Tal vez así se desahogan un poco, eso alivia un poco la tensión, el estrés que tienen. Yo les deseo feliz fin de semana. Que estén bien. Que Dios los bendiga, bendiga a sus familias. Cuídense, por favor. Tengo clase. Gracias, ingeniero. Buen día. Buen día. Igualmente. Hasta luego. Si tienen problemas para ingresar. Buen día, licenciado. Hasta luego, Glenda. Si tienen problemas para ingresar, envíenlo, por favor, a... Buen día, licenciado. Gracias. Buenos días, licenciado. Feliz día. Hasta luego. Gracias. Buen día, doctor. Se cuida. Hasta luego. Buen día. Muchas gracias, doctor. Buen día. Bendiciones. Buen día. Hasta Feliz día, ingeniero. Buen día, doctor. Bendiciones para su vida.